en Deuteronomio 32, Deuteronomy 32, 15. 15. Dice, pero engordó Jesurún y tiró cosas. Y luego dice en paréntesis, ahí dice, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Hoy el Señor Today the Lord me puso esta palabra en mi corazón. put this word in my heart. ¿Verdad que Dios es fiel, hermano? Right, God is faithful, brethren. ¿Dios ha sido fiel con usted? He has been faithful to you. Todos estos años que hemos estado congregándonos, All these years we've congregated, Dios ha hablado God has spoken. y ha dado su He palabra. gave His word. Y en el tiempo de Dios Time of God, la ha cumplido, ¿verdad que sí? fulfilled it Hasta ahorita. up to now. Y dice la Escritura que The scripture says, las promesas de Dios en Jesucristo son ¿qué? the promises of God Son in sí. Jesus Christ are what? Yes. Y amén, como diciendo sí, Say yes. y te garantizo que sí. Guarantee ¿Verdad que yes. sí? Es cuando Dios habla, porque When God speaks. ahora la enseñanza que quiero compartir no es acerca de la fidelidad de Dios, sino la fidelidad de nosotros. It's not regarding God hacia Dios. but our fidelity ¿Verdad? towards God. Aquí en este versículo dice In this verse, que escuchen los cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. ¿Ve? La palabra de Dios es enseñanza, la palabra de Dios es luz. the word of God La is palabra de Dios nos va llevando de gloria en gloria. La palabra de Dios, hermano, the word of God, nos brethren. viene alimentando de tal manera Feeds us. que el proceso The process de prosperidad of empieza prosperity begins no afuera, sino adentro de not outside, nosotros. but inside of us. ¿Ve? You see, Lo primero que Dios hace con nosotros es que nos salva, ¿verdad que sí? He saves us. Nos salva, nos perdona. Saves us, forgives us. ¿Ya estás perdonado? You're forgiven. Por gracia estamos perdonados, ¿verdad que By sí? grace we're Y forgiven. su nombre, mi nombre ya está And your escrito. name and my name is written. Esa es la primera parte. That's the first part. Dice en Hebreos que Hebrews sin paz says without y peace sin santidad and holiness, nadie va a poder ver a Dios. no one will be able to see Entonces, God. ¿qué es lo que hace Dios? Then what does God Nos do? perdona, He hace la paz con brings nosotros. peace with us ¿Verdad? Y nos santifica. and sanctifies us. Nos santifica. He sanctifies us. Entonces, ¿qué sigue después de ahí? What follows? Empieza un crecimiento. A growth. Un crecimiento que cuando usted y cuando yo empecé, pues no When teníamos you and I began, los bienes when you have the wealth que teníamos. that we had, Porque era importante que it was empezáramos important for us to a aprender to learn un principio, a principle, fidelidad. fidelity. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel de The Egipto, Lord brings the people from Egypt. lo introdujo He introduced inmediatamente después a la tierra de Canaán. them to Es una pregunta. It's a question. Claro que no. Of course not. ¿Verdad que no? Of course not. Usted ya sabe que los cruzó por el mar rojo Crossed them through the Red y Sea. los introdujo ¿a dónde? Al They desierto. brought them to the desert. Usted y yo ya no estamos en el You desierto. and I are not in the desert ¿Mm? anymore. ¿Qué es el desierto? El desierto What es is the estar desert? por muchos años For many years being en una forma de in a vida way of life viciosa, that has vices, rutinaria. routines. Por ejemplo, For example, voy a ser claro, I'll be clear. los desacuerdos a veces entre familia, entre esposo y esposa. The things that don't work out between spouses. A estas alturas, At this porque height, dice ahí que los llevó a las he alturas, said that he brought us to the height. ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Dios What did con el God pueblo de Israel do cuando with lo the sacó people of Israel when he brought de us Egipto? ¿Qué le dijo? from Egypt? What did he Let my say? people go, déjalos ir. ¿Para qué? Let my people go. Para que me adoren So they can worship y para que me, me sirvan. and they can serve me. Eso es una vida de This is a altura, life in the highest, es una vida elevada, an elevated es life. una vida que dice That's en el in Nuevo Testamento the New Testament. que usted y yo estamos escondidos en We are Jesucristo. in Christ. Estamos sentados, You and I are sitting. ¿en dónde? Where? Juntamente con Cristo, dice. Together with Christ. ¿Verdad? ¿Eso va a pasar o ya pasó? Will it Pregunta. happen or has it already happened? Porque si no lo entendemos, We don't understand it. entonces no podemos entender, disfrutar Then we can't enjoy
enjoy. y no podemos And apropiarnos, we can't grab hold of. no de lo que Jesús va a hacer, Jesús ya Not lo what hizo. Jesus will do, he already did it. Dice que nuestra vida está, That ¿qué? our life is what? Escondida. Hidden. Pero escondida ¿en qué? En el aspecto, ¿cuál? What ¿Cómo aspect? escondida? How is hidden? En el aspecto que a usted y a mí nos toca descubrir, We must uncover en la búsqueda, in the search. en la búsqueda, qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermano. Individualmente hablando, hay un propósito. Hay un propósito. No es solamente tener un carro, una casa. Eso es añadidura. ¿Importante? Ciertamente es importante. Pero ese no es el propósito primordial. ¿Cuál es el propósito? Id y predicad. ¿Verdad que sí? ¿Usted se acuerda cuando se convirtió? ¿Qué querías decirle a todo el mundo? Pero el conocimiento estaba ¿qué? Escaso. Estaba encubierto. Todo esto que ahora entendemos era un misterio. Para algunos todavía es un misterio, para algunos no. ¿Verdad? Pero conforme ha venido la luz, la enseñanza, ¿qué ha pasado? Usted y yo hemos empezado, por decirlo así, a disfrutar lo que Jesucristo ya hizo. Una libertad. Una libertad. Porque a libertad hemos sido llamados, ¿verdad que sí? A libertad. Y luego dice, permaneced en la libertad. Usted esas palabras antes, ok, permanecer en la libertad, ok. Pero ¿cómo? La sangre, ¿verdad que sí? La palabra. La palabra. Aquí vemos diferentes niveles de edades, de tiempo. Pero todos tenemos la misma oportunidad. Todos tenemos la misma oportunidad. Porque Dios ahí dice que Él es imparcial. Él no hace excepción. Él, ahorita que está hablando, está viendo los corazones de cada uno de nosotros. Y la semilla usted y yo la tenemos que agarrar. Dice, goteará la lluvia y enseñanza destilará como el rocío. ¿Qué es el rocío, hermano? Eso es cada mañana. ¿Qué pasa cada vez que usted descansa o cuando dormimos? Como que nuestra mente está fresca, ¿verdad que sí? Es cuando más debemos de hablar con Dios. O hacer memorias de si nos habló. ¿Qué dijo? ¿Me entiende? Dice aquí, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Y le dice, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta. Usted tiene que entender esa parte. El llamado que tenemos es ¿a qué? A santidad. ¿Verdad que sí? ¿Cómo hacemos la paz? Con Dios. Pidiendo perdón, ¿verdad que sí? Confesando nuestros pecados y Él nos perdona. Pero la santidad, ¿cómo se preserva la santidad? Primero que todo, usted y yo tenemos que entender algo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Ve? Y dice, y se requiere de los administradores. Un administrador que no tiene nada, ¿qué puede administrar? ¿Sí me entiende? Pues nada, digamos, si no tiene nada, pues no tiene nada. ¿Verdad? Pero usted y yo tenemos algo. Cuando vamos al trono de la gracia, ¿qué recibimos? Socorro, auxilio. ¿Pero auxilio para qué? Para creer. Para poder creer que esa sangre te limpia. Eso es lo importante. Porque si usted y yo aprendemos eso, porque Jesús es fiel. Yo sé que usted lo sabe. En Juan dice eso. La sangre de Jesucristo nos limpia. Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad que sí? Él es fiel. Un sinónimo que encontré que significa fe. Es fiel. Es fidelidad. ¿Me entiende? Yo veo como aquí abajo en la tierra los hombres
La Biblia dice que The Bible says no es conveniente para nosotros poner nuestra confianza en los hombres, ¿verdad que no? for us to put our trust in men. Dice que no hay bendición ahí, So there's no blessing hay there. todo lo contrario. It's the opposite. Sin embargo, yo veo gente Nevertheless, I see people que se expresa de otros express themselves de esta about manera, y los he this escuchado, way. dicen, no, I heard them, they este say, oh, este es legal, dice, oh, this este is es fiel, faithful, this one is este es faithful, esto, esto es this lo one otro. is this one Yo lo he is that. escuchado, I've heard it. y son personas And it's imperfectas, people that are imperfect. imperfectas. Imperfect. Jesucristo es perfecto, Jesus is perfect. Él es fiel, Él sí es He fiel. is faithful. Y el llamado que usted y yo tenemos es a ser fieles, fieles, Faithful. fieles. Faithful. Sobre todo ahorita que el Señor está Right now when the Lord is dando a cada quien. giving to each one. Hermano, yo en los años Brethren, in que the llevo years aquí, that I've been he here, visto I've seen mucho. much. He visto que I've seen con poquitín, that with con a little poquito, bit, se pierde la fidelidad. some people lose the A Dios. fidelity to God. ¿Sí me entiende? You understand? Y que Dios es bueno. Pues, And that God yo no estoy diciendo que Dios no es bueno. Él es bueno. He is good. Él es fiel. He is faithful. La cuestión es The question nosotros. is, are we? Tenemos que aprender a ser We need fieles. to learn to be faithful. Por eso lo primero que hace Dios cuando nos trae a su presencia, ¿qué es? Present, what is it? Dame tu diezmo. Give me your tithe. ¿Ve? Empieza a probar ¿qué? He begins to test El corazón. our heart. Empieza a He santificarnos. begins to sanctify us. Ser fiel Being faithful, o fidelidad es fidelity is permanecer, remaining, estar firmes being firm en lo que comenzamos, where we begin, tener fe, having faith, ser being hombres o mujeres men or women confiables that are y trustworthy and responsables. responsible. Fidelidad es lealtad Loyalty, a toda costa. regardless of the situation. Yo he visto, hermano, I've seen, brethren, que Dios ha sido that fiel, God has been faithful, pero he visto but I've seen que Dios ha dado that God posesiones has given positions y que a veces está lejos, al otro lado de la ciudad, far, like on the other side of the city. y primero sí vienen, And first they come, pero después, and then later, ¿qué pasa? what happens? Tenemos que ser We must fieles. continue to be Dios te va a dar la casa, God will lo que give you usted the quiera, house, whatever you want, donde usted quiera, whatever you want it. donde usted le crea a Dios, Dios se la da, hermano. Dios es fiel, You God is faithful. pero tenemos que ser But we must be fieles. faithful. fieles. Faithful. Ahora, ¿fieles a qué? Faithful to what? Al llamado. To the calling. Usted y yo tenemos un llamado, a que lleguemos To be here. a la estatura de ese varón perfecto. Él Like es, the statute of the la escritura perfect man. dice de Moisés It says this Moses que él fue fiel that he was faithful en toda su casa. in all his house. Fiel. Faithful. Eso es importante. This is important. Porque para poder administrar, Because to administer dice, se requiere de los administradores. that the administrators, Diga conmigo, se requiere de los administradores that the administrators que sean fieles. be faithful. Que seamos fieles. For us to be faithful. Fieles. Los misterios de Dios, To fidelidad. God fidelity. La palabra de Dios, Word of God, fidelidad. fidelity. La gracia de Dios, The grace of God. fidelidad. ¿De quién es la gloria? Who's De Él. Todo es de Él. Everything is Jesus. El dinero, The money, de Él. His. Hermano, le decía a un hermano, brother, dije, tenemos I said we have tanta gracia de parte so de much Dios, grace from God. particularmente nosotros, hablando del trabajo en lo que hacemos, Speaking of us, the job that we do, que no es el hombre, hermano, it's not men, brother. no es el hombre. It's not men. ¿Por qué José Why Joseph no se metió didn't go con la mujer de Potifar? with the Porque era fiel, porque era fiel. Because he was faithful. Porque era fiel a Dios. Because he was faithful to God. No era por It Potifar, wasn't because of Potiphar. era por el temor, el respeto a Dios. Era fiel. ¿Y qué pasó? Potifar le puso sobre toda su casa, pero en verdad, ¿quién fue quien lo puso? Fue Dios. Fue Dios. ¿Sí me entiende? Entonces lo que le decía al hermano, le digo, ¿sabe? Vamos y la gente que nos contrata, por ejemplo, ahí donde andaba trabajando yo hoy,
asking today, for example, ¿cuántos viajes llevas? Me dijo. how many loads have you done? ¿Y sabe lo que dije? And you know what La I said? verdad. The truth. La verdad. The truth. Porque la manera que usted y yo nos permanecemos We libres remain free. es cuando andamos en verdad. We walk in truth. Cuando cabalgamos sobre eso. When we walk on that. ¿Sí me entiende? You understand? Y entonces entendí, dije, qué fiel es Dios. And I understand. I said, Qué how bueno es good Dios. God, how good is God. Y si me mantengo fiel, If I maintain faithful, en el Salmo 18, 25, dice que Dios es it fiel says that God is faithful con los fieles. with those who are faithful. ¿Quiere que Dios sea fiel con usted? Do you want God to be faithful? Seamos fieles. Let's be faithful with Him. La fidelidad The fidelity es una cualidad, es una virtud, is a perdón, virtue de Jesucristo. of Jesus Christ. Porque usted tiene un llamado grande, You hermano. have a Y Dios le ha puesto God has placed y le va a poner aún más, give you even conforme y en la medida que usted in the measure that cumple. you- Dice, la persona fiel the person that's faithful, o las personas fieles son the people that aquellas, are those who miren nomás, listen, que cumplen who fulfill sus promesas. their promises. ¿Ve? You see, Que cumplen los pactos, that fulfill on the path, que cumplen los that tratos. fulfill the deals. En el Salmo 15, Psalm 15. en el Salmo 15, dice, ¿quién habitará en tu says, tabernáculo? "Who will dwell in your tabernacle? ¿Ve? El limpio de manos, He who has clean hands, los puros de corazones, pure heart." que dice que están con Dios todo el tiempo, ¿verdad? Están allí. Estamos allí. We're there. Hermano, ¿quién no falla? Who doesn't fail? Diga, solo Jesús no Only falla. Jesus. Pero por eso dice la Escritura que si falláramos, If we fail, abogado we tenemos. have ¿Sí me entiende? Tenemos que ir rápidamente con Él, fielmente con Él. faithful with Him. Y decirle, Señor, And fíjese, say, "Lord, hice esto, pensé esto. I thought this." Porque yo veo que Because I see la cosa en el mundo the thing in the world va a ir de mal is going from en bad peor. to worse. Y de peor, And from worse, ¿sabe dónde va a llegar? do you know where it will arrive? A crisis. To crisis. Una crisis. To a crisis. Esa palabra crisis es con The K word crisis is with en el griego y significa different meaning, condenación. condemnation. Pero para nosotros dice, no hay con ninguna condenación. ¿Ve? Es puro entendimiento. For us it's understanding. Por eso a usted y a mí nos toca ser Like fieles God con must Dios. be faithful to God. Si nos ensuciamos, vayamos con Él y nos We limpia. run to Him and He cleanses Nos us. limpia. He cleanses us. ¿Me entiende? You understand? Tenemos que vivir en estos días. We must live these days Es un llamado a ser intachables, hermano. blameless, Intachables. blameless, Con integridad. with integrity. Hablando y esforzándonos por cumplirlo. Y si no podemos cumplir, dice el proverbio, háblale y humíllate. O sea, no perder la humildad. Que no se pierda la humildad. Que no se endurezca el corazón. Que no se entenebrezca el entendimiento. Que seamos fieles. Esforzándonos en este tiempo. Esforzándonos para poder avanzar. Amén. Ok, la gente dice, no, es que esta persona es fiel. ¿Verdad que sí? Digno de confianza, dice. Y a veces es un fraude, It's a fraud, ¿verdad? right? Pero que Dios diga de But usted, God says of you, porque Dios dice, hermano. because God says of you, Dios sí dice eso se puede alcanzar aquí. and this can reach you Él dice en la palabra, in the word. a los ministerios les The dice ministries He says, que si se va a poner a alguien, si nos van a llamar a hacer un servicio, que sean fieles. ¿Por qué dice que sean fieles? Porque es importante. Un hombre me dijo una vez, y esto no es Biblia, pero tiene verdad. Me dijo, si un hombre no es fiel a sí mismo, si no cumple lo que habla, lo que se compromete, si un hombre, dijo, no le es fiel a su mujer, ni esperes, me dijo, que te sea fiel. ¿Es verdad? Es verdad. Entonces ese es un challenge para nosotros, ese es un reto. ¿Me entiende? Cuando él me lo dijo, yo me quedé así.
Porque él cree que yo soy bien así. Because he thinks I'm like this. Pero ¿sabe? But you know, Yo sé lo que soy. I know what I Usted am. sabe lo que es. You know what you are. Pero tenemos que But we have to esforzarnos. strengthen ourselves. Tenemos que aspirar a ser We have to fieles, strive hermano. to be faithful, brethren. A ser fieles. To be En sus faithful. negocios, en mis In your negocios, business, in your fieles. business, faithful. Normalmente con el dinero es cuando Normally with pasan money is when things happen. muchas cosas de Many esas. things happen. ¿Me entiende? You understand? Y queremos. ¿Usted lo quiere? And we want to, don't you? Yes. Ahorita dijo el Señor. The Lord says. Y al último el Espíritu dijo, Dios es fiel. Dijo, Dios es fiel. Dios es fiel. Claro que Él es fiel. Ese no es la cuestión. La cuestión es nosotros. Are we? Nosotros con lo que viene. Are we with what's coming? Con lo que viene. With what's coming? Porque Dios va a levantar a todos, hermano. Dios no va a levantar a uno, va a levantar a todos. Everybody, yeah. Pero sé fiel con tu lugar, Faithful with your con place, tu llamado. with your calling. ¿Me entiende? Do you understand? Seamos fieles. Let's be faithful. Dice, Dios es God is nuestro ejemplo de fidelidad. Tengamos esto en cuenta. fidelity. Let's understand this. Dios es confiable siempre God is trustworthy always. porque su esencia es amor. His essence is love. Eso es importante. This is important. Es importante It's eso. important. Usted tiene que amar a Dios. Yo tengo que amar a Dios. You have to love God. Porque la fidelidad, hermano, Fidelity, brethren, no es un accidente. is not an accident. La fidelidad se adquiere. It's acquired. ¿Y sabe lo que hace Dios? Do you Mire, know what God does? acompáñenme por favor With me to en Salmos. Psalm El Salmo 15. Psalm 15, Desde el versículo 1 dice, Jehová, verse 1. ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿A poco eso no es algo hermoso? Isn't this something beautiful? ¿Usted no quiere habitar en el tabernáculo de Dios? Dwell in the tabernacle of God, yes. En todo lugar, en todo momento. Every place, everywhere. Si vamos para aquí, vamos para el norte, para el sur, para el este y para el oeste. Southeast, west. Que la presencia de Dios esté con usted. God is with you. Eso es lo que quiere decir eso. Que en todo lugar. Porque el tabernáculo está allá en el... Tabernacle, Y dice, ¿quién morará en tu monte santo? Y aquí está. here it is. El que anda en integridad He who walks in integrity y hace justicia. and does justice. Y habla, And ¿qué? speaks what? Verdad. Truth. Verdad. Truth. Yo he escuchado y esta frase anda muy popular. This is very Anda muy popular ahora, hoy en día. popular today. La gente dice, People the say, reality is. la realidad, La realidad es. Pero la realidad es. the reality is, Todos decimos que la realidad. we all La say realidad, the reality. No, ahí dice verdad. but it says truth. Ahí dice verdad. It says truth. La verdad es Truth is Jesucristo. Jesus Christ. La verdad está en el Espíritu Santo. The truth is in the Holy Spirit. La verdad es que Dios no se The truth tuerce. is that God does La verdad es que Dios es limpio en sus The truth tratos. is that God is clean. La verdad es que Dios cumple. The truth is that God Si queremos crecer, fulfills. If we want to grow, necesitamos ser we need verdaderos. to be truthful. ¿Ve? Dice ahí, el que habla verdad, He who speaks truth. el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo. Aquí es donde se pone buena la cosa, hermano. Here's where things get better. El que no admite reproche He who doesn't alguno contra su vecino, contra su prójimo, pass up against their neighbor. aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Quiere decir que no se hace con los malos, ¿verdad? That he doesn't go with the bad people. Y yo quería llegar aquí a esta parte. I wanted to arrive at this part. Aquí esto es el que aún jurando el daño suyo, no por eso cambia. En otras palabras, te In comprometes. other words, you compromise. Hace rato me habló una persona y me dijo, mírame, ¿cuánto me cobras por esto? How do you charge me for this? Le dije tanto I said such amount. y se me olvidó preguntarle dónde era el lugar. To ask where the place was.
¿Ve? You see? Y lo primero que se pregunta es, And the ¿de dónde a first thing dónde? you ask is from where to where. ¿Sí me entiende? You understand? Pero ya lo ha hablado. But we already spoke it. Y le dije, mándame la dirección. I said, send me the address. Y bendito sea Jehová mi roca, And blessed be the Lord. ¿verdad? Que nadie está en nuestras manos para la batalla, He que nos strengthened my ayuda. hands for the battle. No estaba tan lejos. It wasn't so far. ¿Sí me entiende? You see? Entonces, pero ha habido veces que But me he there's been comprometido times when I've compromised. y ni modo, And Damos. that's it. We have to go. démosle. Let's do it. ¿Sí me entiende? You understand? Fidelidad, hermano, es Brethren, que Dios te da that autoridad God gives you authority. y tú no tomas ventaja. And you don't take advantage of No it. tomas ventaja sobre You tu don't take prójimo. advantage of your neighbor. ¿Sí me entiende? Do you understand? Sino que te mantienes But you justo, maintain yourself lo just. que es justo. What is right. Porque eso es santidad también, quiero que That is sepa. holiness as well. Eso es santidad. That is holiness. Y la santidad dice que And holiness nos conviene is good for us para poder ver a Dios. to be able to see God. Porque a veces, tal vez uno se conduce de una manera aquí, pues gloria a Dios. Pero allá vemos cómo Dios hace por nosotros cuando nosotros nos mantenemos fieles. Tenemos que mantenernos fieles, ese es el punto. Amén. Being faithful to God. Fieles a Dios. Faithful to God. Dice Jesús dijo, Jesus said, yo estoy con ustedes todos los días, all the days of your life, aún hasta el fin del mundo. even to the end of the world. Porque, porque la fidelidad de Jesús Because Jesus es una propiedad is a property indisoluble, que no se diluye, que no se cambia. that doesn't dissolve, doesn't change. El Señor demanda de nosotros fidelidad, Demands of us fidelity, confianza trust, y certeza certainty de que recibiremos that we will receive de Él from Him lo que Él ha what prometido. He's promised. La fidelidad es importante para este tiempo. Fidelity is important Mire. for this time. Look, Terminamos de trabajar, we ended work. mi chofer me habla, My chauffeur me dice, called oye, and said, me dice, sí, dime, viene temblando el camión, me dijo. the truck is trembling, he said. Dije, ¿y tú cómo estás? He said, how are Bien, you? bien, 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 me dice. Good, 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 good. He Dije, said, ¿En dónde estás? where are you? En tal lugar. In this Dije, place. si quieres, busca una gasolinera, donde I sea. said, look for a gas Yo no le station. dije, busca una gasolinera cerca y mándame la ubicación y voy para allá. Send me the location and I'm coming. Dijo, no, ahorita te hablo. He said, no, I'll call you. Ok. Bueno, entonces a mí me estaban cargando. Ya no me llamó. He didn't call me again. Me quise preocupar, I la verdad. wanted to get worried. Me quise, The truth, I mas no wanted lo to hice. get Dije, no, worried. renuncio en el nombre de Jesús. I said, I Y rebuke le hablé. that in the name of Jesus. And I ¿Dónde called estás? him. Me dijo, aquí Where voy are en you? camino, me He dijo. said, I'm on my way, he said. ¿Y dónde vas a poner? ¿Dónde te veo? Stop, where will I Le dijo, see donde you? siempre ponemos. He said, where we always do it. Hermano, le dije, amén, allá te veo, le dije. Porque vi que él tuvo Because I fe. saw that he had faith. Él tuvo fe. Y le dije al Señor, le And dije, I said, Lord, usted es fiel y mire, you are faithful and look, estamos creyendo. we are believing. ¿Sabes? Llegamos aquí, You see, we arrived. pusimos $1,200. We put 1,200. Dije, dale vuelta al camión, todo, I llénalo, said, todo. Fill it up. ¿Por qué lo hice? ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Why am I telling you Porque en this? el 2008, Because in 2008, cuando se fue todo así, when everything went me up, preocupé I got worried. y me dio temor. I was afraid. Pero el Dios fiel But the God who's faithful, me dijo, me habló he spoke to me and said, y me dijo que no tuviera miedo. not to be afraid. Dijo, no tengas miedo. Don't be afraid. ¿Qué me dio? Palabra, hermano. Give me words. Palabra. Yes. Y sabe lo que se lo estaba explicando a él, me I dijo, was explaining lo vas a llenar, lo vas a... Sí, llena, dale vuelta todo, los dos. Son 300 galones. 300 gallons. ¿Y sabe? And you know, El hombre se quedó así. the man was admired. ¿Por qué le digo esto? Why do I say this? Porque Dios es fiel. Because God is faithful. Y Él es poderoso para llevarnos por este tiempo, atravesar lo que tengamos que atravesar, si somos fieles con su palabra. Tenemos que agarrar su palabra. To grab his word. La palabra es para este The tiempo. word is for this time. Fiel es el que os llamó. He who called you. Y poderoso es Powerful. para hacer todo, hermano, para terminar lo que empezó. To finish what he started. Él es poderoso. He's powerful. Él es grande, Él es fuerte. Y por eso me dijo, diles que no tengan miedo, que sean fieles.
que sean fieles, porque Jesús va a venir Because God will come por una iglesia fiel, for a church hermano. that's faithful. Mire, cuando estábamos alabando, When we were praising the Lord, el Espíritu Santo me trajo the cuando, Lord brought to me. cuando Abraham When Abraham le llama a su siervo told his servant, para ir por Rebeca, ¿verdad que "Come sí? for Rebecca." ¿Y qué fue lo que envió? And what did he send? Oro. Gold. ¿Sabe qué va a recibir la iglesia? Do you know what the church will Oro. receive? Gold. Oro, Gold. dones. Gifts. Hermano, Brethren. pero la mujer But the woman, fue fiel. she was faithful. El hombre dijo, la que hiciera Said, the one that does tal cosa, such. ¡pum!, él le cayó. Here it came. Lo hizo, She did it. lo hizo. She did Fiel, it. Faithful. fiel a la orden. Faithful to the order. ¿Ve? See? Porque Dios viene por una iglesia Because fiel. God comes for a church that is Una iglesia faithful. fiel. A church that is faithful. Una iglesia que, como Moisés dice, que camina como qué, Moses is walking without como viendo al seeing invisible. the invisible. Hermano, si vamos a hablar que Dios es grande That God is great. y creemos que Dios nos va a usar para cosas grandes, tenemos que creerle. You have to believe it, yes. Tenemos que To creerle. believe him. ¿Me entiende? You understand? No andar ahí escatimando. Not be afraid. Tampoco andar presumiendo. Yo no estoy diciendo que está presumiendo. O andar así derrochando. Or to just, Pero tenemos que ser fieles. away, but we have No to tengamos be temor. Dios está con nosotros. Dios está con usted. God is with you. Dice, ¿qué seguridad nos da Security el saber que Dios es fiel? does it give to us when we know God is faithful? Pero si Dios es fiel para con nosotros, God is faithful towards us. lo menos que podemos hacer es, We can do diga it. conmigo, ser fieles. Be faithful. Así como Él es, Just as He is, tenemos que ser nosotros. we must be too. Fieles. Faithful. Esposos fieles a nuestras esposas. Faithful to their wives. Ministros fieles en el ministerio. Faithful to the ministry. Dice que mantengamos firme This is to maintain firm. la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Of our hope. Porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Salmo 18:25 dice, con el fiel te mostrarás fiel. Con el íntegro te mostrarás íntegro. ¿Ve? You see? Él es fiel, hermano. Faithful, brethren. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Levántese, póngase de pie.